hermanos, buenos días, bienvenidos. Los invito a que en esta hora guardemos silencio, reflexionemos, oremos junto con nuestro pastor y quitemos todas distracciones para escuchar la palabra de Dios a través de él. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este pasaje realmente interesante. Hoy vamos a hablar acerca del resultado de andar en el camino de Dios, porque el camino de Dios así es. El camino a la felicidad así es. El camino del discipulado así es. Y es por eso que mucha gente no entendía, ¿cómo es eso de que bienaventurados los que lloran? Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres, ¿sabes? Jesús vino a revolucionar nuestra mente, nuestro corazón, a hacernos mejores personas. Y hoy vamos a ver este cierre de las bienaventuranzas. Te recuerdo que el Sermón del Monte continúa, pero este cierre de las bienaventuranzas donde cuando empiezas a vivir o estás viviendo las 7 bienaventuranzas anteriores en plenitud, una vida de discipulado, una vida ejemplar, una vida sometida a la palabra de Dios, disfrutando, por supuesto, de esa vida en abundancia, empiezas a entender algunas cosas que mucha gente no entiende. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Repito este verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! Sigue complementando y sigue hablando un poco acerca de esta persecución y de esta última bienaventuranza, que en realidad estos 3 versículos se unen y se complementan uno al otro. Sigo leyendo el verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mensaje de Jesús, decíamos, revoluciona el corazón, revoluciona la mente. El mensaje de Jesús seguía rompiendo los paradigmas ideáticos del ser humano. Me puedo imaginar a los judíos que estaban esperando a que llegara el Mesías para que pudiesen reinar o tal vez gobernar el mundo y tenían una idea muy diferente de lo que Jesús estaba diciendo. De igual manera, en nuestros tiempos, el ser humano sigue esperando el reino de Dios a su manera, a la manera del ser humano, como ellos quisieran tenerlo y como quisieran entenderlo. Pero al conocer a Jesús, al conocer sus caminos, al conocer sus planes, al conocer el corazón del Maestro, esto nos transforma, nos cambia, nos ayuda a entender la vida en plenitud y, por supuesto, a vivirla de la misma manera. La gente a veces piensa tener ganancia con ser discípulo. Piensa tener algún provecho con esto. De hecho, hay algunos chistes del tamaño de las casas o los autos cuando la gente va a ir al cielo. Por supuesto, son simples chistes, pero denotan que sí esperamos algo, que sí esperamos tener una recompensa. Bueno, en este pasaje ha hablado de la recompensa y vamos a hablar un poco más tarde de eso. Las consecuencias de vivir en la luz a veces son contrarias a las que esperamos o a las que espera el ser humano promedio. La luz normalmente se intromete en la oscuridad y acaba con ella, la afecta. Incluso visualmente, cuando salimos de algún lugar muy oscuro y hay mucha luz, ¿qué pasa? Te deslumbra, lastima tus ojos, dicen algunos, me lampareaste, ¿no? O me dio el vampirazo, dicen otros, ¿no? Bueno, pues si vivimos de acuerdo a los parámetros de Jesús, ¿sabes? Esto mismo va a pasar con quien no está viviendo de acuerdo a sus parámetros. Y creo que es más molesto para los que dicen estar viviendo de acuerdo a sus parámetros y no lo están. Están viviendo otra cosa muy diferente. Y tu luz o tu forma de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la justicia de Dios, no la tuya ni a lo de los demás, ¿sabes? Va a molestar a quien vive en forma diferente, a quien quiere entender a su manera la justicia de Dios. Las actividades de ayuda o de beneficio al prójimo suelen dar buena vista
al ego de cualquier persona. ¿Sabes? Si tú ayudas a los demás, si te dedicas toda tu vida ayudando a los demás, eso, la gente te va a amar. Bueno, pero ¿sabes por qué? Porque piensan, yo puedo ser como esa persona, o yo puedo participar de alguna manera y soy una mejor persona. Pero cuando somos diferentes, cuando hacemos cosas diferentes, cuando tus parámetros y tus valores son diferentes a los de la vida, de los que se llaman buenos o los que presumen ser buenos, ¿sabes? Les molesta, les afecta. A los líderes religiosos en el tiempo de Jesús les molestó de tal manera que lo quisieron matar, que buscaban el que él cayera para acabar con su fama, para acabar con su integridad, para acabar con su persona. Pero no más eso. No descansaron hasta no matarlo, hasta no crucificarlo, hasta no darle una muerte que denigrara su persona. ¿Sabes? Tanta era la molestia de alguien que vivía de acuerdo a los parámetros de Dios, de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo a la bondad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos enseñaban algo diferente, similar pero diferente, no lo mismo. Recordemos que las bienaventuranzas son para los que andan en el camino de Dios. No las puede experimentar alguien que no anda en el camino de Dios, alguien que no es discípulo, alguien que no quiere ser discípulo, alguien que no quiere seguir a Jesús, no puede experimentar estas bienaventuranzas. Así es que si quieres experimentarlas, te animo a que sigas a Jesús, a que te entregues completamente, a que sigas al Maestro, a que aprendas de Él, a que te conviertas en un discípulo. Vayamos pues a esta última bienaventuranza o a esos 3 últimos versos de las bienaventuranzas donde nos muestra grandes enseñanzas. El camino de la justicia, así es. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es interesante cómo cada bienaventuranza define este caminar con Dios, este camino hacia el discipulado, este andar con el Maestro. Y para este punto, los discípulos que se sentaron con él, que querían aprender, que querían seguir creciendo, que querían seguir aumentando su nivel en cuanto al discipulado, madurando, ya tenían un panorama bien definido de lo que era el reino de Dios, de lo que es la vida cristiana. ¿Recuerdas cuando Jesús les dijo? Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, el que quiera seguir a Jesús ya sabe que se tiene, dejarlo todo para seguirlo. ¿Sabes? Él lo dio todo por ti y por mí, y Él es Dios. Y a veces la gente le duele dar tiempo, le duele dar espacio, le duele dar algún día de descanso, en fin. Le duele comprometerse en realidad con lo que planeó Dios para ti y para mí, aunque en realidad tú y yo somos los que nos beneficiamos de vivir de acuerdo a su palabra. Bueno, decíamos, aquellos que se sentaron en el sermón del monte o de la ladera, ya tenían un precepto totalmente enterado. Tal vez, no sé si comprendido, pero enterado sí. Jesús ya había anunciado y había dado destellos, pero aquí llena de ideas, llena de definiciones, de forma clara lo que es el reino de Dios, de lo que es la justicia de Dios. Bueno, recordemos que esto era en contra de lo que pensaban algunos, en contra de las expectativas personales de algunos. Ya no les podía tomar por sorpresa. Cuando vivimos la justicia de Dios, es decir, lo correcto, hacemos lo correcto porque es lo correcto, no porque tenga beneficio para nosotros, porque es lo que tenemos que hacer de acuerdo a los planes, de acuerdo a los parámetros de Dios. ¿Sabes? Vivimos en contravalor con algunas personas. Nos quieren eliminar de su vista. No les simpatiza, como decía ahí en el programa del Chavo del Ocho, me parece. Nuestra forma de percibir la vida no concuerda con la definición que ellos tienen y que quieren enseñar y que quieren que todo el mundo tenga, porque piensan que es la correcta. Tú y yo
no queremos tener una doble vida, porque de eso se trata el reino de Dios. Tienes que ser una persona integral. No es correcto tratar de justificar el pecado, tratar de esconder el pecado, tratar de culpabilizar a otra persona para esconder o para levantar tu nombre o el de algún familiar. En fin, hay miles de ejemplos en la Biblia, en tu vida, en mi vida, de cómo Dios nos enseña a repudiar las cosas malas, de cómo el que realmente ama a Dios y a su palabra no le agrada el pecado. Las cosas que están fuera del orden divino no le agradan. Es desagradable, incómodo para su vida. Levanta la voz, denuncia. Pero el ser humano, como al inicio de la creación, culpa al otro ser humano. Incluso llega a culpar a Dios. ¿Te acuerdas? Esto hicieron Adán y Eva. Y su familia fue un totalmente fracaso, porque ellos no aceptaron su error, porque ellos no llegaron a entender lo que Dios quería para ellos. No llegaron a vivir en plenitud la voluntad de Dios. Sus hijos tuvieron problemas entre ellos. Aparentemente los dos querían alabar a Dios, los dos querían agradar a Dios, pero uno mató al otro. Es por eso que si tú y yo nos comportamos de acuerdo a los principios de estas primeras 7 bienaventuranzas, si es la primera vez que ves este video, regresa a las demás. Hay una gran bendición en las bienaventuranzas. Lee la Biblia. Estoy tratando de involucrar y de enseñar que la gente, es bueno ver un video como esto, es muy nutritivo y te felicito. Pero sabes, tienes que invertir el doble de tiempo leyendo la Biblia y llorando para que realmente crezcas. No te la pases viendo videos todo el día y piensas que con eso es suficiente. Tienes que tener una relación personal e íntima con Dios. Bueno, decíamos, si tú y yo vivimos de acuerdo a estas primeras 7 bienaventuranzas, nos veremos perseguidos por causa de la justicia, porque estamos viviendo en forma diferente a los demás, porque vemos la vida en forma diferente a los demás, porque nos molesta el pecado, ¿no? Nos molestan las cosas malas, sucias, y a veces se quieren camuflajear y quieren llamarle cosas buenas a las que son malas. O peccata minuta, ¿no? Se les olvida que poca levadura leuda toda la masa. Es difícil que aprueben nuestra vida los que viven de una manera diferente, que estén de acuerdo con nosotros, porque les estorbamos, porque la luz pone en visto la oscuridad, porque no pensamos igual que ellos. Seguro nos perseguirán o ya nos están persiguiendo. Y también en aquellos tiempos como ahora, a veces la ley apoya a la gente mala, apoya al error. A veces la ley justifica el pecado. A veces hay leyes que pueden aprobar muertes, que pueden aprobar de acuerdo a su decisión, a cómo fue lo que sucedió. Pueden aprobar que acaben con una vida de alguien inocente. ¿Sabes? Esto va en contra de la naturaleza, esto va en contra del reino de Dios. Pero si a ti te persiguen, si a mí me persiguen por causa de la justicia de Dios, por causa de vivir de acuerdo a su palabra, ¿sabes? Este es el camino a la felicidad. El camino a la felicidad, así es. De hecho, dice el pasaje que la recompensa es el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué mejor recompensa! No hay mejor recompensa. Estar con Dios siempre, estar gozando de su presencia. No hay dolor, no hay enfermedad, no hay tristezas, no hay llanto. Es la consecuencia de ser un verdadero discípulo de Jesús. Solo tenemos que concentrarnos en qué tipo de personas queremos ser, en si somos discípulos o simplemente creyentes. Y también, si se están persiguiendo, capaz de que no es por vivir la justicia de Dios, puede ser por otra cosa. Hay que asegurarnos de que la persecución sea por eso. ¿Y el por qué? Porque hay muchos tipos de persecuciones. Y algunas incluso son injustas. Algunas no las podemos ganar por ser legalistas o ser santurrones o imprudentes o insensibles. O muchas otras razones más que no tiene caso mencionar. Pero tenemos que enfocarnos más en amar y vivir
la justicia, la palabra de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Y si nos persiguen por rechazar el pecado o por vivir de una manera diferente, ¿sabes? Tenemos como recompensa el cielo. Y es por eso que tú y yo somos más que vencedores. Es por eso que somos macarios, bienaventurados. Pero además de que el camino hacia la felicidad, hacia la bendición, hacia el poder experimentar la madurez espiritual en Dios, porque eso es cuando vivimos la justicia de Dios, eso es cuando vivimos la palabra de Dios, una madurez espiritual. Así es. También el camino de la luz, así es. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Wow. Qué incómodo es que hablen mal de ti. Qué incómodo es que de repente hablas con una persona y te digan, oye, me dijeron esto de ti. Y aunque yo creo que no es cierto, pues no creo que esté bien. Y te incomoda. Y es más, puede haber quien lo crea. Puede haber quien no te conozca bien y lo crea. O puede haber quien se lleve bien con esas personas y crea lo que le están diciendo. ¿Cuántas veces no hablaron mal del maestro? ¿Cuántas veces no dijeron cosas contrarias a las que Jesús decía? Incluso pagaban para que la gente mintiera en contra de Jesús. No quisieron juzgar por cosas que él no dijo. Quisieron hacer una jugarreta con la ley para quedar ellos como los buenos, como los justos. ¿Sabes? Sería un privilegio que lo hicieran contigo y conmigo. Nos pareceríamos un poco al maestro, pero a veces no lo entendemos. Claro, cuando es por vivir su palabra, cuando estamos cumpliendo con el plan de Dios para nosotros, cuando rechazamos la mentira, el engaño, el pecado. Es claro que a nadie le gusta que hablen mal de uno. Pero si ponemos atención en el verso 10, porque estamos en el 11, te recuerdo, dice, bienaventurados los que. Y en este verso 11 dice, bienaventurados sois. Ya se da por hecho, es algo más personal. El término persecución que se menciona en el verso 10 se amplía en el verso 11. O sea que tú y yo no nos vamos a librar de esto, por más que no nos guste la idea. Pablo de Tarso, antes Saulo, escribe a este joven pastor Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, del verso 1 al verso 12, las cosas malas que van a venir, y hablando de esas cosas malas, del carácter de la gente, de cómo se va a camuflajear la gente, de qué gustos va a tener la gente, de qué manera quiere vivir la gente. También habla de la persecución. Permíteme, te leo. Te recuerdo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al verso 12. También debes de saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Te suena esto conocido? Verso 5. Sigo leyendo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ellos. Subraya esto, qué terrible. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas las mujercitas cargadas de pecados, arrastrando por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Recuerdas? Hablamos de la madurez espiritual hace rato. Verso 8. Y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Reprobados. Cero sacaron, aunque su apariencia era otra. Sigo leyendo, perdón. Verso 9. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Diría aquella regla, todo lo que sube tiene que bajar. Verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito de fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Ícono, en Listra.
Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¡Wow! Es que está diciendo Pablo, ¿no? Si regresas, bueno, vete al último verso. Todo este pasaje te recomiendo que lo leas con calma, que lo analices. Y ¡wow! ¡Qué tiempos tan difíciles! Y podemos vernos reflejados en esos tiempos. Pero al final dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Si tú y yo queremos vivir de la forma como Jesús enseña, vamos a padecer persecución. Por eso somos bienaventurados, porque estamos viviendo la palabra de Dios. Parece ser que los tiempos que Pablo hablaba son nuestros tiempos. El ser humano, digo, no es que me dé risa, es que me da vergüenza, porque podemos hablar de diferentes tiempos, han pasado cosas malas, pero también en nuestros tiempos, donde el ser humano hace lo que bien le parece. Y así pasó hace muchos años. La gente hacía, es más, el pueblo de Dios vivía y hacía lo que bien le parecía. Esto es, no conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que ellos pensaban, donde son egocéntricos, aborrecedores de lo bueno, ingratos. Gente que dice cosas incluso en contra de la voluntad de Dios o de Dios mismo. En fin, tiempos donde hay maldad. Dice que en esos tiempos vamos a tener persecución. Diciendo que también él la tuvo. Y cita algunos lugares, ¿recuerdas? Listra, cita algunos lugares. Pero me encanta. Digo, probablemente tuvo más persecuciones que no platica o tal vez no las había vivido. Pero me encanta lo que dice al final. De todas me ha librado el Señor. Y esto es esperanza sobre esperanza. Porque aunque te persigan, aunque te tengan que bajar en una cuerda por ahí, aunque te tengan que sacar de una ciudad para que no te maten, Dios te está librando. Dios te está librando, aunque hablen mal de ti, aunque hagan lo que hagan, aunque te quieran expulsar de la sinagoga, del templo, de la convención, de donde sea. Tal vez hablen mal de nosotros, tal vez nos juzguen, tal vez mientan para ganar crédito y desacreditar a nuestra persona. Pero qué gran bendición es saber que Dios está y estará con nosotros hasta el final de los tiempos. El verso nos dice, bienaventurados por ser discípulos macarios, por vivir su palabra, ashar, por lo que nos puede suceder, por vivir como Jesús vivió, por vivir como discípulos del Maestro. Y no se trata de ser masoquistas ni disfrutar el mal y qué padre que me persigan. ¿Sabes? Si te persiguen por causa de la justicia de Dios, Dios es tu abogado, Dios es tu defensor, Dios es tu protector. Y sabes, Dios siempre tiene la última respuesta. ¿Y sabes qué? Esto nos hace entender más a Dios, conocer más el sufrimiento de Jesús y nos llama bienaventurados. No es que busquemos la persecución, pero somos bienaventurados, benditos, macarios, ashar. Aprendamos a pensar en esto cuando estemos en este tiempo o en ese tiempo o en esas circunstancias. Aprendamos a disfrutar la presencia de Dios, el amor de Dios. Aprendamos a que las pruebas producen paciencia, producen fe, ¿sabes? Nos hacen crecer como discípulos, nos hacen conocer más a Dios, nos hacen acercarnos más a Dios, nos hacen entender más la visión de Dios, ¿sabes? Podemos entender lo que es seguir al Maestro, imitarlo. Y es por eso que nos llama bienaventurados. El camino del discípulo, así es, no hay de otra. Nos van a perseguir, van a hablar mal de nosotros, vamos a pasar algunas circunstancias que a nadie le gustaría. Y si nos brincamos ese paso, ¿recuerdas que Jesús le dijo Pedro le dijo a Jesús, Maestro, si nos quieren matar y si nos vamos por otra parte, como si sabes que te quieren matar, ¿por qué no por acá? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú y yo experimentemos algunas cosas. Dice el verso 12 de Mateo 5, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabes? Tú vas a decir, mi mente explotó, ¿cómo va a ser posible que después de que me persigan, de que quieran mi muerte, de que hablen mal de mí, de que quieran desacreditarme, me tengo que gozar y alegrar?
¿Sabes? El camino así es. La madurez así es. El crecimiento así es. El camino del discipulado así es. Cuando nuestros ojos están en Dios, cuando nuestros ojos están en sus promesas, cuando realmente tenemos fe, ¿sabes? No importa la circunstancia. Yo miro el amor de Dios. Miro su grandeza. Me aferro a sus palabras, a sus promesas. En este último punto podemos ampliar el final del punto anterior. Podemos ver que debemos de agradecer a Dios todas las cosas, aun cuando pasamos por pruebas. Tenemos que darle gracias por todas las cosas que nos suceden. Te recuerdo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios, incluso por las circunstancias difíciles. Es hermoso pensar que en medio de estas circunstancias difíciles, cuando nuestro corazón, cuando nuestra mente, cuando nuestros deseos, cuando todos nuestros sentidos están en Dios y en su palabra, y tenemos un concepto de lo que es el reino de Dios, ¿sabes? Podemos vivir su paz. Podemos estar en su shalom. En esa paz que únicamente Dios da, que todos necesitamos, y nos invita a gozarnos y alegrarnos en Él, en el camino. Así es que, ¿sabes? Aunque a veces no lo entendamos, Dios siempre tiene el control. Dios nos va a defender. Él es nuestro abogado. Dios está con nosotros y por eso nadie puede prevalecer contra nosotros, porque nadie puede prevalecer contra Dios. Dios nos recuerda que nos tenemos que concentrar en Él. Y no en el problema, no en la persecución, no en el que están hablando mal de nosotros. Enfócate en Dios cuando hable mal de ti. Cuando te persigan, cuando tengas circunstancias difíciles, enfócate en Dios y en su palabra. Y nos vamos a recordar y nos vamos a saber que somos bienaventurados. Y si nos persiguen por predicar la verdad, por hablar de la verdad, por hablar de la naturaleza humana, ¿sabes? Quiere decir que estamos en el camino correcto, que estamos haciendo lo correcto. Por eso somos bienaventurados. Vivir en un mundo que vive y piensa de manera opuesta a la verdad o la realidad, ¿sabes? Es y produce algo antagónico. Es y produce persecución. ¿Sabes? Tenemos que preocuparnos por agradar a Dios y no al hombre. Y cuando tú y yo pensamos en esto y pensamos en la vida eterna y pensamos en el amor de Dios y saber que estamos haciendo lo correcto, porque es lo correcto, ¿sabes? Somos bienaventurados. Y tal vez, no sé, eso sería un bonus extra, ¿no? Dirían aquí en México un pilón, ¿no? ¿Sabes? Que tu nombre y el mío algún día se mencione como héroes de la fe. Como aquellos que se menciona en Hebreos 11, ¿recuerdas? Nos hace parecernos a Jesús, porque estamos haciendo lo correcto, aunque tengamos errores, aunque tengamos fallas, aunque, ¿sabes? Hasta que lleguemos al cielo, hasta que estemos con Dios, vamos a ser perfectos, ¿sabes? El asunto es que tenemos que dejarnos moldear por el Maestro. Sigamos modelando su presencia, dejando que Él siga trabajando en nuestros corazones, en nuestro carácter, en nuestra manera de entender y vivir su palabra, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Y por supuesto, cuando Dios nos habla, siempre nos desafía. No sé si sabías, en América, en Norteamérica, en Sudamérica, pero especialmente en Norteamérica, hay una tolerancia aparente a la persecución. De hecho, en muchos lugares de nuestro país todavía hay persecución religiosa. Al parecer, esto puede incrementar cuando a veces las leyes ayudan, ¿recuerdas? Presentaron a Jesús para que lo juzgaran conforme a la ley de Roma y lo estaban juzgando según conforme a Dios, a la ley de los judíos, que no, por supuesto que no era así, ¿sabes? Aunque la ley esté en contra de nosotros, en contra de la voluntad de Dios, nos conviene obedecer a Dios. Cuando el ser humano es redimido por Dios, lleva una vida conforme a los principios del reino, nos convertimos en hijos obedientes, en verdaderos discípulos.
gente que vive la justicia de Dios. Bienaventurados. Pero por supuesto, nos van a perseguir. Aunque exista gente que no viva de acuerdo a estos parámetros, a estos valores del reino. Que les parecerá ofensiva nuestras palabras, nuestras predicaciones, nuestros puntos de vista, nuestro rechazo a la maldad, nuestra búsqueda de la integridad. Tenemos que recordar, en medio de la persecución, en medio de que hablen mal de nosotros, que nuestro galardón es grande. Por supuesto, vale la pena vivir con Cristo. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga. En 2021, el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más. Actualmente, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Esto representa mucho más que la población total de países como Brasil o Estados Unidos. Y sin embargo, ellos permanecen invisibles y desconocidos para la mayoría. Ante esta realidad, Puertas Abiertas presenta la Lista Mundial de la Persecución 2021, un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los cristianos. Países que, ya sea a través de estructuras políticas o discriminación, pretenden sacudir a la iglesia local y eliminar el cristianismo de su historia. Autoridades, familias y comunidades enteras presionan a los cristianos para que se rindan y desaparezcan. Este año, la lista presenta por primera vez solo 2 niveles de persecución: extrema y severa. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad que los cristianos perseguidos enfrentan diariamente. En países como India, Pakistán, Bangladesh, Yemen y Sudán, el COVID-19 fue el catalizador de la represión de nuestros hermanos. A los cristianos de las zonas rurales a menudo se les ha negado la ayuda debido a su fe y se han quedado sin acceso a alimentos y medicinas. En América Latina, los grupos del crimen organizado han consolidado su control a través de las restricciones de la pandemia. Los líderes cristianos que no cumplieron los deseos de tales grupos fueron amenazados, agredidos o incluso asesinados. Con eso, México vuelve al ranking. Nuevos países entraron en la lista 2021. Comoras, que negó la libertad de religión para sus ciudadanos, así como la República Democrática del Congo y Mozambique, que se han convertido en focos recientes de la violencia de grupos extremistas islámicos armados. Después de 5 años, Nigeria ha vuelto al top 10 como el país más violento para un cristiano. Grupos extremistas como Boko Haram y los ganaderos Fulani continúan atacando, secuestrando y abusando de los cristianos, especialmente de mujeres y niños, con total impunidad. En China, por otro lado, el seguimiento y la vigilancia proviene del Estado. El Partido Comunista ha impuesto cada vez más restricciones para inhibir la libertad religiosa en el país, lo que coloca a China de regreso en los top 20 después de casi una década. Corea del Norte permanece en el primer lugar en el ranking por 20 años consecutivos. Con el aumento del adoctrinamiento de niños y adolescentes, los padres tienen miedo de revelar su fe a sus hijos. Al ser descubiertos, pueden ser enviados a campos de trabajos forzados o incluso asesinados junto con su familia. Hay muchos otros países en esta lista y para ellos la persecución no cesa. Pero la luz de Cristo brilla entre los suyos y el Evangelio también. Aunque la presión es cada vez más fuerte, nuestros hermanos desafían las leyes y el peligro diario que representa caminar con Jesús. Hacemos un llamado a la Iglesia de Cristo en toda América Latina para abrir los ojos, conocer y apoyar a nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Abre los ojos a la realidad de la persecución.